Capítulo 1. Mata al pobre que vives pensando ser. A menudo, transitas por la vida con un mendigo alojado en tu mente. Sin darte cuenta, le ofreces tu cama, tu mesa, tus decisiones y tu destino. Ese mendigo, esa versión empobrecida que crees ser, te susurra cada mañana: no puedes, no sabes, no tienes. Y tú, obediente, lo escuchas, lo alimentas y lo justificas. Pero permíteme decirte, como alguien que también lo experimentó, que debes matar al pobre que vive pensando ser tú. No lo hagas con odio, sino con un acto de amor definitivo, porque hasta que no lo hagas, seguirás pagando un alto precio por esa falsa humildad disfrazada de realidad. Recuerdo una tarde oscura, sin un centavo en el bolsillo y sin respuestas que me sirviesen. Solo tenía preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué nada funciona? ¿Por qué los demás logran lo que yo no? Fue en esa miseria interna que comprendí lo que dice uno de los antiguos libros: todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede alcanzarlo. Lo repetí con rabia al principio, con lágrimas después, hasta que la imagen de lo que pensaba ser comenzó a morir de hambre. ¿Quién es ese pobre? Es tu voz interior que colecciona excusas, la que te convence de que debes conformarte porque es lo que hay. Es el eco de tus padres, diciéndote que los ricos nacen, no se hacen. Es la sombra de tus fracasos, que te susurra que no insistas más. Es la herencia emocional de un linaje que nunca supo reclamar lo que le pertenecía. El pobre que vives, pensando ser, es un fantasma sostenido por tus hábitos y tus miedos. Y el día que dejes de alimentarlo con tus pensamientos, morirá. Pero ten cuidado, porque es astuto. Se disfraza de prudencia, de humildad, de sentido común. Te susurra que es peligroso soñar demasiado alto, que mejor no intentes porque puedes perder. Y yo te pregunto, ¿perder qué? La nada que ya tienes, el miedo que ya llevas colgado como una cruz. Entonces, ¿por qué no perderlo todo para ganar tu vida? Esa noche, la que te mencioné, decidí hablarme como si ya fuera rico, y no me refiero al dinero en el banco, sino a una mente millonaria. Me pregunté, ¿qué pensaría un hombre próspero en mi lugar? ¿Cómo miraría el mundo? ¿Cómo decidiría? Y en cada respuesta, fui descubriendo que ese pobre no era yo, sino una máscara rota que había aprendido a llevar. Mientras respondía, una nueva versión de mí comenzaba a crecer en silencio. Quizá tú también necesitas responderte ahora mismo. ¿Qué ganas repitiendo que eres víctima? ¿Qué consigues aferrándote al miedo? ¿Acaso no ves que la pobreza más cruel es la que tienes en la cabeza? Porque no es el bolsillo vacío lo que mata, sino el alma rendida. Alguien escribió: tu mente es como un terreno fértil. Lo que siembres en ella, eso recogerás. Yo lo he comprobado. Cada pensamiento de escasez me daba más razones para sentirme pequeño. Cada pensamiento de abundancia, aunque al principio pareciera una mentira, abría una puerta que antes ni siquiera sabía que existía. Cuando te preguntes por qué nada funciona, recuerda esto. No puedes atraer riqueza pensando como un pobre. No puedes manifestar abundancia actuando desde el miedo. No puedes seducir al dinero mendigando oportunidad. El dinero no se enamora de quien lo persigue con desesperación, sino de quien se siente digno de él. O si en verdad quieres ser libre, deberás mirar al pobre que habita en ti y decirle: gracias por acompañarme hasta aquí, pero ya no me sirves, ya no soy tú. Hoy mueres para que yo viva. Sentirás miedo y sentirás vértigo, pero también sentirás una fuerza nueva, como si por primera vez respiraras sin cadenas. Matar al pobre que cree ser no es un asesinato, es un acto de renacimiento. Y no es fácil. Exige que renuncies a tu historia de víctima, que dejes de culpar al gobierno, a tus padres, a tus carencias. Exige que reclames tu poder y lo uses, aunque tiemble tu voz. Hoy, mientras escribo esto, sigo recordando las palabras que un día me despertaron. El fracaso no está en no tener nada, sino en no atreverse a desearlo todo. Yo las repito cada vez que el pobre intenta volver, y te las regalo a ti,
porque quizás también las necesite. Mírate al espejo ahora mismo y pregúntate, ¿quién habla en mí? ¿El mendigo o el rey? Y decide, porque la pobreza no vive en tu barrio, vive en tu mente, y la riqueza no está en los números, sino en la certeza de que eres capaz de crear tu destino. Mata al pobre que vive pensando ser tú hoy. No mañana, hoy. Porque el dinero ya está buscándote, pero solo vendrá cuando reconozca que ya no eres quien solía huir de él. Tu mente está quebrada. Reprograma o muere en deuda. Te lo voy a decir como a mí me lo dijeron, cuando ya no tenía nada y las facturas me mordían las manos. Tu mente está quebrada, y si no la reparas, vivirás y morirás pagando deudas que ni siquiera recuerdas por qué contrajiste. Lo entendí tarde, en una noche fría, con la cabeza entre las manos, cuando recordé una frase que alguien me gritó una vez en un seminario mientras yo me burlaba en silencio. La pobreza es un estado mental antes que una condición física. En aquel momento no la creí. Me parecía una excusa elegante para justificar la suerte de los que nacimos con poco. Pero esa noche no podía dormir, porque esa voz me repetía desde dentro. Tu mente está quebrada. La mente rota se parece a una casa con goteras. Tú vas recogiendo el agua con un balde, creyendo que así solucionas algo, pero cada día hay más charcos y el techo sigue goteando. Así es tu economía. Cuando no arreglas las grietas de tu pensamiento, puedes ganar más dinero hoy, firmar un mejor contrato mañana, recibir un regalo inesperado pasado, pero al final, la mente se encargará de dilapidar lo que no sabe sostener. Recuerdo haberme mirado al espejo esa noche y preguntarme, ¿por qué trabajo tanto y sigo igual? ¿Por qué siento que el dinero me odia? Que apenas llega se esfuma. Entonces vino la respuesta más incómoda de todas, porque tus pensamientos no están preparados para recibirlo, porque tienes miedo a tener y miedo a perder, porque sigues creyendo que no lo mereces. ¿Te suena? ¿A ti también te ha pasado? De ansiedad, me pregunté por qué siempre que pagaba una deuda aparecía otra más grande, como si la vida me castigara con intereses por existir. Y comprendí algo que alguien había dicho. Las riquezas empiezan con un estado mental, con claridad de propósito, con un ardiente deseo. Y yo tenía de todo menos claridad y deseo limpio. Solo tenía miedo. Empecé a recordar cómo había aprendido a pensar sobre el dinero. Recordé a mi padre diciendo que el dinero era su verdugo y a mi madre llorando frente a las cuentas. Recordé que me enseñaron que los ricos eran arrogantes y los pobres humildes. ¿Cómo iba a querer ser rico si eso significaba traicionar la humildad que me inculcaron? Esa noche decidí hacer lo más doloroso, desnudar mis creencias una por una y reconocerlas como errores. Me senté con un papel y escribí todo lo que pensaba sobre el dinero, y no pude evitar las lágrimas al leer. El dinero me hace daño. El dinero se va. El dinero es para otros, no para mí. Ahí estaba el pobre hablando otra vez, con su voz derrotada. Entendí que el primer acreedor no era el banco, ni los prestamistas ni el casero. El verdadero acreedor era mi propia mente, cobrándome intereses por pensamientos negativos repetidos durante años. ¿Y tú, has pagado ya esa deuda o todavía te la siguen cobrando en forma de miedo, de ansiedad, de frustración cada vez que ves tu cuenta en rojo? Pregúntate, ¿qué frase te dices a ti mismo cuando el dinero se atrasa? Dices, por supuesto que vendrá, o dices, ya sabía que esto pasaría, porque lo que dices dicta lo que recibes. En esa madrugada, algo cambió. Recordé otra enseñanza de aquellos libros que apenas hojé por orgullo. Cuando tengas un deseo tan fuerte como el del aire al ahogarte, nada podrá detenerte. Así que respiré hondo y me prometí pensar solo como alguien digno. Decidí programar la mente como un campesino prepara su tierra, porque el dinero, igual que las semillas, no germina en suelo estéril. Al principio fue incómodo. Cada vez que intentaba decirme, soy abundante, otra voz respondía, mentira, eres un fraude. Pero seguí, no porque creyera aún, sino porque ya no podía seguir viviendo en deudas emocionales.
Cada vez que pagaba una cuenta, aunque doliera, lo hacía agradecido. Cada vez que ganaba algo, por poco que fuera, lo celebraba como si fuera mucho. Cada vez que me sentía pobre me imaginaba rico, aunque me temblaran las manos. ¿Sabes qué pasó? Un día las facturas seguían llegando, pero yo ya no sentía miedo. Otro día llegó un cheque inesperado. Otro día más, alguien me ofreció una oportunidad que nunca había imaginado. Y ahí entendí que la riqueza no es una meta, es una consecuencia inevitable de una mente reparada. Me pregunté muchas veces por qué tuve que llegar tan bajo para entenderlo. La respuesta fue simple: porque la mente cómoda no cambia. Porque cuando las deudas duelen, es cuando decides quemar el contrato con tus pensamientos rotos y firmar uno nuevo. Hoy sigo recordando aquellas palabras cada mañana. El fracaso comienza con la derrota en la mente. La pobreza se forma primero como un pensamiento. Y cada vez que la duda intenta colarse, yo le respondo: ya no vivo ahí. Esa casa con goteras la derrumbé. Ahora te hago la pregunta a ti. ¿Vas a seguir reparando tus deudas externas mientras tu deuda interna sigue creciendo? ¿Vas a seguir creyendo que no eres capaz, que no mereces, que los ricos son otros? ¿O vas a empezar a decirte lo que nadie más te ha dicho? Que tu deuda no es económica, es espiritual. Que tu pobreza no está en tu bolsillo, está en tu cabeza. Que tus cuentas no están en números, sino en pensamientos que no has pagado con gratitud, con decisión, con visión. Esta historia no es solo mía, también es tuya, porque todos en algún momento cargamos con esa mente rota que nos hace girar en círculos, pero también todos podemos reprogramarnos, porque la mente es como un jardín. No importa cuántas malas hierbas haya, si plantas lo correcto con disciplina, la tierra responde. Hoy puedo decirlo sin miedo. La mente quebrada que fui murió aquella noche, y en su lugar nació alguien que decidió ser dueño de su destino. Tú puedes hacerlo también, pero solo si tienes el valor de mirarte al espejo y admitir: mi mente está quebrada. Solo si te atreves a jurar: reprogramo o muero en deudas. Y eliges reprogramar, porque la muerte en deudas es silenciosa, lenta e insidiosa. Nadie te avisa cuando ya estás perdido, pero yo te aviso ahora. Aún puedes decidir. Empieza ahora. Mata esa voz interna que te sabotea. Planta nuevas ideas. Recuerda lo que te digo. Las riquezas comienzan como pensamientos claros, con un deseo ardiente, con una determinación tan intensa que ni las deudas ni la escasez se atreven a quedarse. Hoy te lo dejo aquí, entre mis palabras y tus manos. Repara tu mente, siembra en ella lo que quieras cosechar, y cuando la escuches susurrarte que no puedes, que no mereces, que es imposible, respóndele con la certeza de quien ya decidió: mi mente está reparada, mi deuda pagada, mi riqueza inevitable. Dios no te da riqueza si sigues orando como víctima. Durante años, oré de rodillas con la frente pegada al suelo y las manos temblando, con el corazón lleno de miedo y las palabras llenas de súplica. Le decía a Dios que me ayudara, que me rescatara de las deudas, que me diera un milagro, aunque fuera pequeño, algo que me salvara del desastre. Y una madrugada, con los ojos rojos de tanto llorar y la garganta rota de tanto rogar, una voz dentro de mí, fría y cierta, me dijo: así no se habla al Creador. Así suplican los que no creen que Él ya les dio todo. Entonces recordé lo que alguien me había dicho años atrás, y que yo no había querido entender: Dios no da riqueza a quienes oran como víctimas. Esa frase me golpeó el pecho como un puño. Al principio sentí rabia. ¿Acaso no veía mi dolor? ¿No notaba que yo no tenía nada? ¿Qué otra cosa podía ser más que una víctima de mis circunstancias? ¿Cómo no orar desde el hambre, si tenía hambre? Pero esa voz seguía insistiendo: el universo escucha a quienes se hablan como dueños, no a quienes se arrastran como mendigos. Y ahí empezó mi verdadera transformación. Esa noche me quedé sentado frente al espejo, mirándome fijamente y preguntándome: ¿cuántas veces he rezado desde la impotencia? ¿Cuántas veces he llenado mis palabras con lástima por mí mismo? ¿Cuántas veces le he dicho a Dios lo pequeño que soy,
esperando que Él haga por mí lo que yo me niego a hacer por mí mismo. Y entonces comprendí por qué nunca recibía nada más que migajas, porque las migajas eran justo lo que yo pedía cuando le decía con la voz temblorosa, «Dame aunque sea un poquito». Y recordé otra frase grabada en mi memoria como una advertencia: la riqueza no llega al que ruega, llega al que exige con convicción. Entonces decidí hacer algo que me dio miedo y libertad a la vez. Dejé de pedir, dejé de rogar con los ojos llenos de lágrimas, y en vez de eso me paré frente al espejo, levanté la cabeza y dije, con una voz firme que ni yo mismo reconocí, «Gracias por todo lo que ya es mío. Gracias por lo que ya viene hacia mí. Gracias porque soy digno de todo lo bueno». La primera vez me sentí un impostor. Mi mente susurraba, «Eres un pobre desgraciado. No tienes derecho a hablar así». Pero mi espíritu, ese espíritu que había estado callado toda la vida, sonrió por fin. Y así comenzó mi reprogramación. Cada día me preguntaba, ¿hablas como alguien que cree o como alguien que duda? ¿Te paras frente a la vida como heredero del cielo o como huérfano de la suerte? ¿A quién le estás rezando? ¿A un Dios generoso o a un verdugo que disfruta verte arrastrarte? La respuesta era dura de aceptar. Había convertido mi relación con lo divino en un negocio sucio. Yo le ofrecía llanto y sacrificio a cambio de unas monedas de paz. Pero esa no es la naturaleza del universo. Como alguien escribió, toda riqueza comienza en la forma en que uno piensa y siente hacia ella. Y yo solo pensaba en mi escasez y sentía lástima de mí mismo. Entonces empecé a cambiar el tono. De rodillas me levanté. Del por favor pasé al gracias. Del no merezco pasé al soy digno. Del aunque sea un poco pasé al todo lo que necesito ya es mío. Y fue como si de repente el cielo empezara a abrirse y las respuestas que antes parecían sordas comenzaran a llegar. Una tarde, mientras caminaba con la espalda recta, un hombre me detuvo y me ofreció un trabajo. Otro día, un pago atrasado llegó con intereses. Otra mañana, un amigo que no veía en años me propuso una oportunidad que cambiaría mi vida. Y yo me preguntaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo ahora que ya no suplico? Y entendí que no era coincidencia. El universo no responde al miedo, responde a la fe. No premia las lágrimas de autocompasión, premia las declaraciones firmes de quien sabe que es heredero de todo lo que existe. Comencé a recordar historias que antes me parecían inalcanzables. Hombres y mujeres que en su momento más oscuro decidieron levantarse y hablar como si ya tuvieran lo que soñaban, y así lo consiguieron. Recordé que en uno de esos libros leí, las riquezas empiezan con un deseo ardiente, no con una súplica temerosa. Y entonces me pregunté, ¿qué es lo que realmente deseas? ¿Lo deseas con toda el alma o solo lo mendigas con miedo a recibirlo? ¿Estás listo para ser el dueño o prefieres seguir jugando a la víctima para no tener que responsabilizarte? Esa noche, frente al espejo, le hablé a ese hombre roto que había sido y le dije, hoy mueres tú, el que rezaba con miedo. Hoy nace el que agradece con poder. Y lo repetí tantas veces que comencé a creerlo. Me pregunté muchas cosas durante esas semanas. ¿Cuántas veces le habías dicho a Dios, no soy suficiente? ¿Cuántas veces pensaste que tu pobreza era una prueba que tenías que soportar con resignación? ¿Cuántas veces confundiste humildad con cobardía? Y sentí una punzada en el pecho al recordar todas las veces que fui esclavo de esa mentalidad. Y cada día agregaba algo más, la oportunidad que ya viene, el dinero que ya fluye hacia mí, las puertas que ya están abiertas, porque así me lo enseñaron. El universo responde a la certeza, no a la desesperación. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿cómo has estado orando? ¿Con la cabeza gacha y el corazón roto o con el alma encendida y el pecho abierto? ¿Qué crees que siente el universo cuando escucha tus palabras? ¿Que hablas como dueño o que te arrastras como mendigo? Y si la respuesta es dura, no importa. Hoy puedes decidir, hoy puedes levantar la voz y hablarle a la vida como quien sabe que ya ganó.
Te lo digo como alguien que ya estuvo donde tú estás. No es fácil. Al principio sentirás que mientes, que finges, pero mientras más actúes como si ya tuvieras lo que quieres, más rápido llegará, porque así funciona esta ley. No eres una víctima de tus circunstancias, eres el creador de ellas y el creador no suplica. El creador declara: hoy, cuando me siento frente a mis cuentas y mis retos, ya no tiemblo. Miro al cielo y digo: gracias porque todo lo que necesito ya está en camino. Gracias porque soy digno de más. Gracias porque no hay límites para mí. Y no pasa un día sin que algo suceda para recordarme que no estoy solo, que nunca lo estuve. Solo necesitaba aprender a hablar el idioma del Creador, la fe sin miedo, la gratitud sin condiciones. Quizá ahora mismo tus bolsillos estén vacíos, pero tu mente puede estar llena de certeza, y esa certeza es la llave que abre todas las puertas. Así que deja de rezar como quien no cree. Deja de llorar como quien no merece. Levántate, agradece, proclama, porque el universo no se mueve por lástima, se mueve por convicción. Hoy lo entiendo y lo comparto contigo. Dios no da riqueza a quienes oran como víctimas, porque las víctimas no saben sostener lo que piden. Dios escucha al guerrero que agradece, al creador que reclama lo suyo, al hijo que reconoce que todo ya le pertenece. Y ahora, mientras termino de escribir estas palabras, solo queda una pregunta que debes responder en silencio. ¿Vas a seguir rezando como mendigo o vas a declarar como rey? No te falta dinero, te falta frialdad mental para mandarlo. Una vez, frente a una cuenta que no podía pagar y una mesa vacía de comida, me descubrí diciendo: no tengo dinero, y lo repetía como si fuera una plegaria invertida, como si declarar mi impotencia fuera a traer consuelo o milagros. Pero esa noche, mientras repetía mi lamento, una frase me atravesó como un rayo. El dinero es tímido, y se esconde de quienes no saben mandarlo. En ese instante lo comprendí, aunque dolió reconocerlo. No me faltaba dinero, me faltaba frialdad mental para ordenarle que viniera a mí y que se quedara. Fue una lección dura. Durante años había tratado al dinero como a un amo cruel. Lo temía, lo rogaba, lo perseguía sin dignidad, y cada vez que lo tenía en mis manos, lo dejaba ir sin resistencia, como quien no se cree capaz de sostener nada valioso. Una tarde, un hombre que sabía más que yo me miró a los ojos y me preguntó: ¿por qué tratas al dinero como si fuera más inteligente que tú? ¿Por qué le das el poder de dominar tus emociones? ¿No te das cuenta de que el dinero es solo un sirviente esperando tus órdenes? Y no supe qué responder. Me quedé callado porque en el fondo sabía que tenía razón. Esa noche empecé a observar mis pensamientos con más cuidado. Me pregunté: ¿por qué me tiembla la voz cada vez que tengo que cobrar lo que merezco? ¿Por qué me duele gastar aunque sea en lo necesario? ¿Por qué siento que pedir un aumento o fijar un precio justo es un crimen? Y en cada respuesta encontré una herida. De niño escuché que el dinero era peligroso, que solo los fríos y calculadores lo conseguían, que los buenos no se preocupaban por eso. Y así crecí creyendo que lo que en realidad debía gobernar. La primera vez que decidí tratar al dinero como a un subordinado, y no como a un verdugo, fue extraño. Una factura llegó y, en lugar de temerla, me senté frente a ella, y me dije: esto se paga porque yo lo decido. Este dinero vendrá porque yo mando. Y aunque en el momento no tenía el efectivo, sentí algo distinto, como si una pieza de mi espíritu encajara por fin en su lugar. Recordé aquella frase que antes me parecía arrogante: la riqueza comienza en quien tiene el valor de reclamarla. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Cada vez que un pensamiento de miedo aparecía, y si no alcanza, yo lo reemplazaba con una orden: alcanzará porque yo lo ordeno. Al principio me sentía como un impostor, pero pronto entendí que la confianza no es un sentimiento, es una disciplina. El dinero no respeta a los débiles, respeta a los determinados. Una tarde,
mientras pagaba una deuda atrasada. Me miré en el espejo y pregunté por qué siempre sentía que me desangraba. Cada vez que soltaba un billete, por qué sentía que cada peso que salía de mis manos era una pérdida definitiva. Y la respuesta fue clara. Porque nunca lo había visto como un ejército esperando instrucciones. Era como un general sin autoridad, un padre sin voz, un rey sin trono. Poco a poco empecé a entrenar esa frialdad mental. Me decía frente a cada cuenta, esto no es un castigo, es una transacción. Yo mando aquí. Frente a cada gasto afirmaba, este dinero regresa multiplicado porque yo lo ordeno. Cuando alguien intentaba pagarme menos de lo justo, sostenía la mirada y decía, este es mi precio y yo lo valgo. Y cada día sentía como mi relación con el dinero dejaba de ser una lucha y se convertía en un juego de estrategia. Una vez escuché que la riqueza no llega al que tiembla al verla, sino al que la reclama sin temblar, y entendí que esa frialdad no es crueldad, sino claridad. La claridad de saber que el dinero es un recurso, no un dios, un sirviente, no un amo, un río que fluye donde se le indica, no un mar que te traga. Hoy puedo mirar atrás y reconocer el error que muchos cometen, el que yo mismo cometí, pensar que el dinero exige emociones calientes, oraciones desesperadas, lágrimas sinceras. No, el dinero exige una mente fría, un corazón firme, una voz que no se quiebra. El dinero no se siente atraído por la necesidad, sino por la certeza. A veces me pregunto, ¿cuántas oportunidades dejé pasar porque no supe negociar con calma? ¿Cuánto perdí por miedo a parecer ambicioso? ¿Cuántas veces le abrí la puerta a la pobreza mientras rogaba por un poco más? Y aunque ya no puedo recuperar el tiempo perdido, puedo enseñarte lo que aprendí. No te falta dinero, te falta frialdad mental para mandarlo. Esa frialdad no significa indiferencia, significa respeto por ti mismo y por lo que vales. Significa mirar la vida a los ojos y decir, yo no estoy a merced del dinero. El dinero está a mis órdenes. Significa decidir cómo quieres que se comporte en tu vida y asegurarte de que siga ese camino. Desde entonces, cada vez que alguien me dice, no tengo dinero, le pregunto, ¿qué tan fríamente lo has mandado a buscarte? ¿Qué tan claramente lo has instruido para quedarse? ¿Cuántas veces le has hablado con la autoridad de quien no negocia con la mediocridad? Y las respuestas siempre son las mismas. Nadie les enseñó que podían. A mí tampoco me lo enseñaron, pero lo aprendí a golpes, porque el dinero, como los perros salvajes, huele el miedo. Si le muestras debilidad, te muerde y se va. Si le muestras liderazgo, se queda a tu lado. Por eso, cada vez que siento que el miedo regresa, respiro hondo y me recuerdo, el dinero obedece a quien no lo idolatra ni lo teme. El dinero respeta a quien lo trata como lo que es, un sirviente. Hoy puedo decirlo sin titubeos. La riqueza no me llegó cuando la lloré, ni cuando la supliqué, ni cuando la perseguí sin dignidad. La riqueza me llegó cuando aprendí a ordenar sin temblar, cuando me senté en el trono de mi mente y decidí que ya no sería más su esclavo, sino su comandante. El dinero huele tu energía. Si despides miedo te esquiva. Hubo un tiempo en que yo no dormía tranquilo, porque el dinero no me alcanzaba para nada. Cada billete que salía de mis manos me parecía una despedida sin regreso. Era como sostener arena húmeda que se escurría entre los dedos sin importar cuánto intentara apretarla. Y lo más extraño es que, mientras más miedo sentía de perderlo, más rápido se me iba. Al principio pensaba que era mala suerte, destino o un castigo que no entendía. Pero una tarde, sentado frente a un hombre que tenía más sabiduría que yo, escuché estas palabras: el dinero huele tu energía, si lo recibes con miedo te esquiva, si lo miras con confianza, se queda. Al principio no lo creí. Me parecía una metáfora bonita, nada más. Pero al recordar las palabras de aquel viejo libro, la fe es el punto de partida de toda riqueza. Entendí que no era una metáfora, era una ley. Recordé que cada vez que recibía mi salario, lo guardaba con ansiedad, vigilante,
temeroso de que se acabara, que cada vez que hacía un pago, lo hacía con la sensación de perder, no de circular, que cada vez que alguien me debía dinero, lo reclamaba con desesperación. ¿Cómo podía esperar que el dinero se quedara conmigo si mi energía apestaba a miedo? Esa noche me senté frente al espejo y me pregunté en voz alta, ¿qué siente el dinero cuando está cerca de mí? ¿Se siente perseguido por un mendigo desesperado o respetado por alguien que sabe que es dueño de su destino? Y la respuesta fue dolorosa. Yo era ese mendigo. Cada pensamiento, cada gesto, cada suspiro de ansiedad era una orden silenciosa diciéndole al dinero, vete, no confío en ti, no creo que volverás. Entonces decidí observar. Durante días miré cómo actuaban quienes parecían tener una relación sana con el dinero. No lo veneraban ni lo temían, no lo suplicaban ni lo rechazaban. Simplemente lo trataban como un aliado, nunca como un amo. Lo usaban sin temor a perderlo porque sabían que regresaría. Y ahí lo vi claro. El dinero no obedece a la cantidad de trabajo, ni a los ruegos, ni a las quejas. Obedece a la energía con la que lo llamas. Comencé a recordar mis propios momentos de abundancia y escasez. En los días que ganaba más, no tenía miedo. Me sentía ligero, dueño de mí. En los días en que caía en la ansiedad, todo desaparecía como si nunca hubiera existido. Así entendí otra frase que antes me parecía exagerada. El miedo es una de las mayores razones por las que la mayoría fracasa. Y no se refería solo a los negocios, sino al simple acto de sostener una relación limpia con el dinero. Cada vez que el miedo me invadía, al pagar una deuda, al hacer una compra grande, al ver que la cuenta del banco bajaba, en lugar de ceder, respiraba profundo y decía para mí, el dinero vuelve, me respeta porque yo lo respeto, me busca porque yo lo espero sin miedo. Al principio estas palabras se sentían huecas, incluso falsas, pero mientras más las repetía, más reales se volvían. Un día, mientras caminaba por la ciudad, noté algo curioso. En las calles donde la gente parecía tensa y apresurada, los negocios parecían marchitarse. En los lugares donde se respiraba calma, las tiendas estaban llenas y el dinero fluía. Me pregunté entonces, ¿cómo huelo yo? ¿Qué energía estoy dejando en cada transacción? ¿Huelo a miedo o a certeza? Y esa pregunta me cambió para siempre. Comencé a practicar pequeñas victorias. Pagaba mis cuentas con gratitud, no con resentimiento. Al recibir dinero, lo bendecía antes de guardarlo. Cuando me sentía tentado a caer en la preocupación, me preguntaba, ¿quién manda aquí? ¿El miedo o yo? Porque descubrí que el miedo huele a derrota y la confianza huele a riqueza. Una vez, en un mercado vi a un hombre que vendía frutas. Su puesto estaba lleno de gente, aunque el de al lado estaba vacío. Me acerqué y le pregunté cuál era su secreto. Sonrió y me dijo, no les vendo por miedo a no vender, les vendo porque confío en que siempre hay más. Esa frase me acompañó durante meses como un recordatorio constante de que el dinero no tolera el olor a desesperación. Con el tiempo, empecé a notar cambios. Oportunidades que antes se me escapaban comenzaron a presentarse. Pagos que se retrasaban llegaban sin que yo los reclamara. Nuevos proyectos surgían de donde menos lo esperaba. Y cada vez que el miedo intentaba colarse, yo lo enfrentaba con la misma pregunta. Quiero que el dinero me perciba débil o fuerte. Hoy lo entiendo mejor que nunca. El dinero no es bueno ni malo, es un espejo de tu energía. Si lo buscas con ansiedad, huye. Si lo tratas con dignidad, se queda. Si lo persigues con temor, te esquiva. Si lo invitas con confianza, llega sin falta. Lo recibes como si fuera una limosna o como si fuera el fruto inevitable de tu valor. Porque no importa cuánto ganes ni cuánto gastes. Si tu energía apesta a miedo, vivirás siempre en escasez, aunque tus bolsillos estén llenos por un momento. Y si tu energía huele a fe, la abundancia te seguirá incluso en tus peores días. Rompe el personaje humilde que te está dejando sin nada. Por años caminé por la vida vestido con un personaje que no era mío.
uno que me enseñaron a interpretar antes de siquiera entender lo que significaba. La gente lo llamaba humildad y yo lo llevaba como una medalla, creyendo que al usarla ganaría respeto, bondad, aprobación. Pero con cada paso que daba, con cada billete que se me escapaba, con cada oportunidad que dejaba pasar, empecé a sospechar que esa humildad era en realidad un disfraz que me estaba dejando sin nada. Nadie me lo dijo al principio porque nadie se atreve a cuestionar lo que parece virtuoso. Pero un día, un hombre con ojos más viejos que los míos me miró con dureza y dijo: esa humildad que presumes es la excusa que usas para no reclamar lo que mereces. No confundas virtud con cobardía. Rompe ese personaje antes de que él te rompa a ti. Sus palabras me dolieron más que cualquier deuda, más que cualquier rechazo, más que cualquier fracaso, porque en lo más profundo sabía que tenía razón. Cuando tenía que elegir entre lo que quería y lo que sobraba, siempre escogía lo que sobraba. Cuando me preguntaban por qué no pedía más, respondía con frases que sonaban espirituales. Yo no necesito mucho. Lo importante es ser bueno, no ri. La humildad abre las puertas, y mientras más las repetía, más se cerraban las puertas y más pesado se volvía el disfraz. Esa noche, después de escucharlo, me miré al espejo como si mirara a un extraño. ¿Quién era esa persona que había pasado tanto tiempo agachando la cabeza? ¿Por qué acepté ser menos? ¿A quién intentaba impresionar con mi falsa modestia? Y por primera vez me atreví a preguntarme algo que evitaba desde niño. ¿Realmente merezco más o ya me convencí de que esto es todo? Recordé entonces aquella frase que leí en un viejo libro y que hasta ese momento no había entendido. La pobreza, al igual que la riqueza, es hija de la mentalidad. Y comprendí que la mentalidad no solo se manifestaba en lo que pensaba, sino también en cómo me presentaba al mundo. Ese personaje humilde no era yo. Era una construcción de todas las voces que alguna vez me dijeron que pedir era pecado, que desear era peligroso, que sobresalir era un insulto para los demás. Recibí un pago por un trabajo, y por primera vez rechacé el sobre. Esto no es suficiente, dije con una voz que me sorprendió a mí mismo. Mi trabajo vale más que esto. El silencio fue largo y pesado. El miedo me oprimía el estómago. Esperaba que me rechazaran, que me señalaran, que me humillaran. Pero no pasó. El hombre al otro lado de la mesa sintió lentamente, buscó en su bolsillo y me dio lo que yo había dicho que valía. En ese momento sentí que una cadena se rompía. A partir de ahí, cada día era una batalla contra la costumbre. Cuando alguien me felicitaba, ya no respondía, no fue nada. Cuando alguien me ofrecía menos, ya no decía gracias, con eso basta. Cuando alguien intentaba hacerme sentir culpable por tener ambiciones, ya no me encogía de hombros. Aprendí a mirarlos de frente y decir, yo valgo, no porque sea más que tú, sino porque ya no finjo ser menos. Me pregunté muchas veces por qué había sostenido tanto tiempo ese personaje. La respuesta era siempre la misma, miedo, miedo a que me llamaran egoísta. Miedo a que me rechazaran, miedo a que me dijeran que no merecía lo que pedía, miedo a quedarme solo, y en cada una de esas respuestas descubrí una mentira. Nadie respeta a quien no se respeta, nadie sigue a quien no se levanta, nadie da más a quien no se atreve a pedirlo. Un día, caminando por el mercado, vi a un niño vendiendo dulces. Tenía una voz firme y un brillo en los ojos que desmentía su edad. Cuando alguien intentaba regatearle, él no bajaba la mirada ni cedía. Este es mi precio, decía con una seriedad que intimidaba a los adultos. Lo miré y me pregunté, ¿en qué momento de mi vida perdí esa claridad? ¿Cuándo empecé a creer que ser menos era ser bueno? Recordé también otra frase de ese libro que me seguía como una sombra. Las riquezas solo responden a quienes tienen un deseo definido y la voluntad de exigirlas. En mi interior, la humildad no era un deseo definido, era una excusa confusa. La voluntad no existía mientras me escondía detrás de sonrisas sumisas. Lo enterré en cada no que dije, en cada sí que reclamé, en cada precio justo que defendí, en cada sueño que por fin me atreví a confesar.
Descubrí que nadie más lo podía hacer por mí. Nadie iba a quitarme la máscara si yo no la arrancaba con mis propias manos. Hoy, cuando alguien intenta devolverme a ese papel de mártir modesto, cuando insinúan que debería conformarme, cuando tratan de recordarme lo que significa ser humilde, les sonrío con calma y les digo, no confundo humildad con miedo, no confundo virtud con sumisión, no confundo bondad con pobreza. Y sigo caminando porque sé que no hay nada más peligroso que seguir interpretando un personaje que nunca fui yo. Lo hacía con convicción, con orgullo, incluso como quien cree que su lamento es una bandera de honestidad. Me quejaba de mi salario, de los precios del gobierno, de mis clientes, de la suerte. Cada mañana, mientras contaba las monedas que me quedaban en el bolsillo, murmuraba, esto no alcanza. Cada vez que recibía una factura suspiraba. Siempre la misma historia. Cada vez que veía a alguien con más, pensaba, ellos tienen suerte, yo no. Lo repetía tanto que se volvió un hábito, un segundo idioma que hablaba sin darme cuenta. Hasta el día en que alguien me dijo algo que me dejó helado. Cada vez que te quejas, el dinero cambia de dirección, porque el dinero odia la ingratitud, tanto como el fuego odia el agua. Al principio me ofendió. Pensé que era otra de esas frases bonitas que la gente dice cuando no tiene idea de lo que es pelear por cada centavo. Pero esa noche, en silencio, me atreví a mirar hacia atrás y contar cuántas veces había abierto la boca para maldecir lo poco que tenía en vez de agradecer que aún tenía algo. Recordé una línea de un libro que decía, las riquezas responden primero al espíritu de gratitud. Y por primera vez me pregunté cuánto de mi pobreza era realmente falta de recursos y cuánto era resultado de haber espantado la abundancia con mi amargura. Cada billete que caía en mis manos lo recibía con desprecio. Nada más, esto es todo. Cada cuenta que pagaba lo hacía con odio, siempre dándole a otros. Cada oportunidad que se me escapaba la enterraba con un suspiro de resignación. Así es mi suerte. Sin darme cuenta, estaba enviando señales a la vida, y la vida respondía exactamente como yo hablaba. Me observé en el espejo y quise saber, ¿cómo esperas que el dinero te siga si tú mismo lo insultas? ¿Cómo pretendes que se quede si cada vez que aparece lo acusas de insuficiente? ¿Quién querría quedarse donde no es bien recibido? Y en ese momento vi con claridad lo que antes se me escapaba. El dinero no era un juez, no era un verdugo, no era un fantasma, era un invitado que yo mismo echaba de casa cada vez que abría la boca para quejarme. Esa noche decidí hacer un experimento. A la mañana siguiente, antes de contar el dinero, antes de ver las cuentas, antes de mirar el calendario, me senté derecho y dije en voz alta, gracias por lo que tengo. Gracias porque esto es semilla de algo más grande. Me sonó ridículo, falso incluso, pero lo dije de todos modos. Durante todo el día, cada vez que mi mente intentaba quejarse, porque así es la mente, adicta al drama, yo la detenía con un gracias y seguía. Y noté que algo en mi pecho se aflojaba, como si soltara una cuerda que llevaba años apretándome. Los días siguientes me sentí como un extranjero en mi propia vida. Ahora prestaba atención a las quejas que antes no escuchaba. El taxista murmurando que no hay trabajo, el tendero diciendo que la gente no paga, mi propio susurro cada vez que contaba las monedas al final del día. Empecé a entender por qué aquel hombre me dijo que el dinero huye de la queja. No es superstición, es energía. Si todo lo que piensas del dinero es que nunca alcanza, nunca alcanzará. Si todo lo que dices sobre él es que es injusto, seguirá haciéndolo contigo. Recuerdo que un día un amigo me escuchó mientras yo agradecía en voz baja al pagar una cuenta y me preguntó si me estaba volviendo loco. Me reí y le dije, no, me estoy volviendo rico porque entendí que cada vez que me quejo, el dinero cambia de dirección y se va a alguien que lo trata mejor. Poco a poco las oportunidades empezaron a aparecer donde antes no veía nada. Un cliente al que creía perdido volvió a buscarme. Un pago atrasado llegó sin que lo pidiera. Un conocido me presentó a alguien con quien terminé cerrando un buen trato.
y en cada uno de esos momentos recordé las palabras del libro: la riqueza se adhiere a los corazones agradecidos como el hierro a un imán. No basta con decir gracias un día y esperar un milagro al siguiente. Es disciplina, es romper el vicio de la queja y reemplazarlo por el hábito de la gratitud. Es sostener la cabeza alta, incluso cuando la cuenta del banco grita lo contrario. Es tener el coraje de mirar al cielo y decir confío. Todo esto está sirviendo a mi propósito. No fue fácil al principio. A veces en silencio me sorprendía a mí mismo queriendo escupir una queja, y debía tragármela a la fuerza. Otras veces me costaba encontrar algo por lo que agradecer. En esos momentos simplemente decía: gracias por estar aprendiendo a agradecer, porque incluso eso era una victoria. Y cuando veo a alguien quejándose sin descanso, le pregunto: ¿a dónde crees que va el dinero que espantas con tus palabras? ¿A quién crees que visita cuando lo maldices? ¿Qué harías tú si fueras el dinero y escucharas la forma en que hablas de él? ¿Te quedarías? Y la respuesta siempre es la misma: nadie quiere quedarse donde no es querido. Así que decidí ser el tipo de persona con la que el dinero quiere quedarse, el que lo recibe con gratitud, el que lo despide con amor cuando se va porque sabe que volverá, el que lo trata como un aliado y no como un enemigo, el que no confunde realidad con derrota. Y ahora te lo pregunto a ti: ¿qué dices cuando abres tu cartera? ¿Qué murmuras cuando ves tus facturas? ¿Qué piensas cuando alguien más prospera? Cada vez que te quejas, el dinero cambia de dirección y se aleja un poco más. Cada vez que agradeces, da media vuelta y regresa. El dinero no tiene oídos, pero siente. No tiene ojos, pero ve. No tiene boca, pero responde. Aprende a hablarle bien. Y quédate en silencio cuando tu mente intente maldecirlo, porque el dinero no soporta la queja y huye de la amargura como un ave de las tormentas. Y si no me crees, mírame a mí. Antes era como tú y cada vez que hablaba lo alejaba. Hoy lo recibo con las manos abiertas y con un corazón agradecido. Y él por fin decidió quedarse. Conviértete en el imán maldito que el dinero no puede ignorar. Me tomó media vida entender que no basta con querer dinero, ni con soñarlo, ni con necesitarlo. La mayoría de las personas quiere dinero, pero lo quiere como quien quiere un milagro improbable, como quien espera que le caiga del cielo sin haber tenido nunca el valor de llamar a la tormenta. Y eso me incluye a mí. Yo también creí durante años que bastaba con desearlo y sentarme a esperar con el corazón lleno de ansiedad y las manos vacías. Pero un día, mientras lloraba en silencio por no poder pagar la renta, una frase que había leído mucho tiempo atrás me atravesó como un cuchillo. Un deseo débil trae resultados débiles, igual que un fuego pequeño produce poco calor. No era el dinero el que me ignoraba, era yo quien todavía no ardía lo suficiente para obligarlo a mirarme. Me pregunté: ¿cuánto me atrevo a desear? ¿Cuánto estoy dispuesto a sostener esa energía ardiente hasta que no tenga más remedio que encontrarme? ¿Me he convertido ya en un imán lo bastante maldito para que el dinero no pueda resistirse? Y la respuesta fue clara: no, yo no era un imán. Yo era un mendigo con miedo a incomodar. Recordé una metáfora que me repitieron alguna vez. El dinero es como un animal salvaje, asustadizo, huidizo. Si lo persigues con miedo, huye. Si lo llamas con hambre pero sin autoridad, no se acerca. Pero si te plantas en medio de la selva, erguido, con los ojos encendidos y las manos firmes, él se siente obligado a reconocerte como el único que merece poseerlo. Me pregunté en ese momento: ¿cuándo fue la última vez que el dinero me sintió tan decidido que no tuvo más remedio que obedecerme? Nunca, porque siempre estaba dudando, rogando, llorando por dentro. Entonces tomé la decisión de convertirme en un imán. No uno cualquiera, no uno tibio, sino uno maldito. Un imán tan fuerte que el dinero no tuviera más alternativa que encontrarme, que quedarse, que multiplicarse. Y entendí que ser un imán maldito no tenía nada que ver con la suerte ni con la casualidad, sino con la energía que uno genera cuando su deseo es tan violento y tan claro que no permite distracciones,
Así que empecé. No fue fácil. Tuve que arrancarme de cuajo las excusas. Tuve que dejar de decir, es suficiente con poco, porque en realidad no lo era. Tuve que dejar de mirar a los demás con envidia, porque eso solo debilitaba mi propio campo. Tuve que dejar de sentir vergüenza de querer más, de exigir más, de imaginar más. Cada mañana me decía, hoy no eres alguien que pide, hoy eres alguien que ordena. Y al principio sentía que estaba mintiendo, pero lo repetía hasta que la mentira se convirtió en verdad. La gente a mi alrededor empezó a notarlo. Me decían que mi mirada había cambiado, que mi voz sonaba distinta, que mis pasos parecían más pesados, más seguros, y eso era cierto. Había encendido el fuego del deseo hasta que fue imposible apagarlo. Recordé otra frase: el punto de partida de toda conquista es el deseo ardiente, y ese deseo no es un capricho, es una declaración de guerra a la mediocridad. Empecé a practicarlo en las pequeñas cosas, al negociar un contrato, al presentar un proyecto, al reclamar lo que era mío. Dejé de pedir permiso, dejé de temer molestar, dejé de buscar aprobación, porque entendí que el dinero no respeta a quienes suplican. El dinero respeta a quienes no dan opción a ser ignorados. Y entonces llegó primero de a poco, tímido como probándome. Una deuda saldada aquí, una venta inesperada allá, luego más y más, como si finalmente se hubiera rendido ante la fuerza de ese deseo que ya no disimulaba. Y descubrí que lo más importante no era lo que ganaba, sino lo que yo había llegado a ser, alguien que ya no podía ser ignorado. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo lo logré, no les hablo de fórmulas ni de métodos milagrosos. Les digo lo mismo que me dije a mí aquella noche: conviértete en el imán maldito que el dinero no puede ignorar. Déjate de excusas. Deja de mendigar con palabras bonitas. Deja de esconder tu hambre detrás de falsas virtudes. Les pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a arder? ¿Cuánto estás dispuesto a sostener el deseo sin titubeos? ¿Estás listo para incomodar con tu ambición? Porque si no lo estás, el dinero siempre tendrá la opción de mirar a otro lado. El mundo responde al que vibra tan fuerte que no se le puede evitar. Así como el hierro no puede resistirse al imán, el dinero no puede resistirse a quien ha decidido, sin ninguna duda, que es suyo. Y mientras más lo practico, más entiendo que no se trata de lo que haces, sino de lo que eres. ¿Eres deseo puro o eres miedo? ¿Eres claridad o eres confusión? ¿Eres el cazador o eres la presa? La riqueza no es más que la consecuencia de esa decisión íntima que tomas cuando dices, ya no me escondo, ya no dudo, ya no acepto menos. Entonces te lo digo ahora como una advertencia y como una promesa. Cuando por fin te conviertas en el imán maldito que el dinero no puede ignorar, no tendrás que perseguirlo nunca más. Él te encontrará una y otra vez, porque ya no sabrá cómo escapar de ti. Nada de lo que acabas de escuchar fue un accidente. Si este mensaje llegó hasta ti, es porque tu alma lo pidió en silencio. Hay verdades que no se explican, se sienten, y este audiolibro solo fue una puerta, una grieta en tu realidad, una voz que susurra lo que siempre has sabido. No te detengas aquí. Lo que estás buscando no está en solo un video. Está disperso, escondido entre palabras que solo entienden lo que sientes diferente. La lista de reproducción completa te está esperando como un mapa que se revela paso a paso. Escúchala en orden o déjate guiar por tu intuición, pero hazlo con el corazón abierto, porque cuando tu alma empieza a despertar, ser un imán de riqueza es inevitable.